El otro le dijo, bueno, si tú eres el Mesías, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Y él le dijo, ni aún estando en la misma condenación temes tú a Dios. Él a la verdad, mira lo que él dice, él a la verdad, nosotros a la verdad padecemos por lo que hemos hecho, pero él nada ha hecho. Y entonces, ¿de dónde saca el ladrón en la cruz que Jesús no había hecho nada? Eso es lo que mucha gente no sabe. El ladrón en la cruz tenía conocimiento de la predicación de Cristo. Sabía que Jesús iba a venir, sabía que Jesús iba a establecer un reino, sabía que iba a haber un recordativo de cuando Él viniera en su reino. Porque el apóstol Pablo habla de que cuando Jesús venga a la nube de los cielos, con la final trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar. Entonces, ¿de dónde sacó el ladrón en la cruz que él a la verdad nada ha hecho? ¿Cómo sabía que Jesús no había hecho nada? Porque él vio testimonio de Jesús. Ahora, el ladrón en la cruz se ve a legua que fue uno de los desviados por los líderes del pueblo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente iban a consultar a los líderes para preguntarle si Jesús era el Mesías o no era el Mesías. Y el ladrón en la cruz aceptó a Cristo y confesó sus pecados. Claro, es más, él dijo allí en ese momento, Jesús le prometió, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. No que ese día iban a ir para el paraíso los dos, porque cuando Jesús resucitó, él le dijo a María Magdalena, no me toque porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, ahí nosotros vemos claramente, ahora, la Biblia dice que va a haber un juicio. Dios evalúa toda la condición de la persona. Lo tengo aquí en Eclesiastés 12, 13, 14. El fin de todo el curso de este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Exacto, ¿qué va a haber un qué? Un juicio. Un juicio. Ahora vean aquí por dónde comienza el juicio. Con la casa de Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. El error en que han caído mucha gente, cuando alguien muere, y entonces le están así, y entonces viene la persona y dice, no, sí, yo acepto a Cristo y esto, le dan como una extrema unción católica, pues parecido. Que cree que en el último instante le van a transformar carácter. Lo cierto es que como Dios es el juez, Él va a evaluar justamente a todo el mundo. Y nosotros como Pero nadie puede venir como andan los pastores, algunos pastores adventistas por allí que van a los funerales y dicen, no se preocupen que esta hermana está salva. Esta hermana está salva. Entonces resulta que la Biblia dice que ¿a quién Dios le ha dado el juicio? A Cristo. Así que la Biblia dice que el anticristo se coloca en el lugar de Cristo. Cuando alguien empieza a ser dictado y a decir, este está salvo, este está perdido, se coloca en el lugar de Cristo. Y se vuelve anticristo. Así que nadie puede estar diciendo, no, que este está salvo. No, hermano, yo te acepto. Mire, yo estaba en la plaza de Chacaíto y vinieron unos hermanos allí. Bueno, no son hermanos de que se reúnen conmigo en la iglesia ni nada por el estilo, de otra iglesia. Entonces ellos vinieron y yo estaba sentado con Elías allí. Y estaba otra señora, ellos pensaron que ella era mi esposa. Entonces no, y entonces empezaron a hablar con ella y después conmigo. Y le digo, pero ella es tu esposa. No, ella está allá, nosotros somos aquí, pero ella no es mi esposa. Entonces le empezaron a hablar. Miren, ponga aquí la mano en la Biblia. Vamos a orar por usted. Repita lo que yo digo. Y entonces oraron y ella repitió la oración. Entonces vino el hombre y le dijo, ¿cuál es su nombre completo? Fulana de tal. Ya usted ha nacido de nuevo. Y yo le dije, bueno, esto es como el Coffee Mate, reparte el nuevo nacimiento instantáneo. Entonces ellos vienen y dicen que si ya nació de nuevo, Jesús dijo, el que no nace de agua y del Espíritu. O sea, no es solamente experimentar la transformación espiritual, que lo puede experimentar en ese instante, pero también es necesario, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. Del agua y del Espíritu. De las dos cosas. Dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo ellos le van a decir a ella de una vez que ya tú naciste de nuevo? Eso es antibíblico. Algo instantáneo. Eso es antibíblico. Vean los dos casos. Cornelio. Cuando Cornelio aceptó el Evangelio, ¿nació del Espíritu, sí o no? Sí. ¿Y qué le dijo Pedro?
Que se puede Ah, bautizar. no, ya ustedes se quedan así, no, Se puede- tranquilo, que no se pueden necesitan. bautizar. No, le digo, ¿quién puede impedir el agua para estos que han recibido el Espíritu? Y fueron bautizados. Y entonces cuando fueron bautizados, ahí está, nacer del agua y del Nacer de Espíritu. nuevo. El etíope que Felipe le dio los estudios bíblicos, ¿qué le dio? Él aceptó lo que Felipe le dijo y le dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. No es como muchos dicen, mire cuántos estudios le dio Felipe, ¿qué está dando? No. Si crees de todo corazón. Ahí Felipe le puso Pero creer en la qué? norma. Lo que estaba estudiando. Si crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que Felipe le dijo, muy diferente. No le dijo, si crees de todo corazón que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. O si crees de todo corazón que Jesús es Dios el Hijo. No le digo así, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, cuando Felipe le dice eso, y él dice, sí, yo creo, bueno, bien puede. Entonces viene y lo bautizó. Lo bautizó, sí. Pero ¿de dónde venía el etíope? De adorar en el templo. Y estaba estudiando profecía de paso. O sea, no era cualquier creyente que de repente salió por ahí. Ay, mira, ya le dieron un estudio y ya lo están bañando. No. Igualmente Juan, cuando se venían a bautizar, ¿qué le dijo a los fariseos? Generación de víbora. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Entonces, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que no han tomado en consideración en muchas iglesias hoy en día, pues. Bañan a la gente, no le ven fruto de arrepentimiento. Si la hermana se quiere vestir como se quiere vestir ella, liberalmente, usar minifalda, pintorretearse, usar zarcillo, usar todas esas cosas. Piensa, no, lo que importa es el corazón. No, la Biblia no dice solamente que lo que importa es el corazón, porque se supone que usted va a dar testimonio con su vida de que usted es cristiano. Y el apóstol Pedro da instrucciones de cómo debe ser el atavío de las mujeres. Y que debe ser una ropa decorosa. Y que no con oro, ni con perlas, ni con piedras Tentación. preciosas, ni con peinado ostentoso y todo eso. ¿Ves? Entonces todo eso no lo toman en cuenta muchas veces hoy en día. Sino simplemente, ya confiesa, creíste en Cristo, sí, ya, listo, vente, bautízate. No hay un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no se enseña como es. El verdadero arrepentimiento. ¿Qué significa el verdadero arrepentimiento? Tristeza por el pecado, confesar el pecado, abandonar el pecado y restituir los agravios que le has hecho a la persona. Eso es lo que es un verdadero arrepentimiento. Saqueo robó a la gente, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué dijo él cuando entró Cristo a su Le casa? devolveré la mitad de Ahora le voy a devolver cuadruplicado a todo aquel que yo le quité el dinero. Hizo restitución. Hermano, una vez andaba yo en el autobús y Dios me utilizó el discernimiento espiritual. Yo no sabía qué estaba pasando en ese momento. Y me encontré un pastor evangelista. Y yo le digo, concha, hermano, ¿será que si uno se roba un carro y llega así al evangelio, pues uno tiene que devolver esa mercancía? Me dice, sí, claro, por supuesto. Bueno, y me bajo yo del carro. Al poco tiempo me entero de que él tuvo problemas en su matrimonio y se puso a hablar con la esposa de un pastor y el pastor lo acogió en su casa y al poco tiempo él se quedó con la esposa del pastor. Y ahorita he oído por otros pastores pues que él está pastoreando y está trabajando en la obra del Señor, pero con la esposa de que era el otro pastor. Y entonces yo ahí le di un discernimiento y le dije que tiene que devolver la mercancía. No, lo que hizo David con Betsabé, porque Dios le maldijo ese muchacho que estaba ahí. El muchacho terminó pagando la consecuencia del pecado de David. Ajá. Precisamente porque Dios no estaba de acuerdo con esa unión. No estaba de acuerdo. Y David perdió 3 hijos más por eso. Ajá, sí. Entonces, como él vino a la justicia del hombre, que pague con 4 tanto. Bueno, tú eres el Tú hombre. eres el hombre. Él mismo se pronunció su propia sentencia con su boca y pagó con 4 hijos lo que hizo. Sí, señor. Entonces eso es restitución del agravio que le había hecho a Urias. Hermano, pero María, lo sé que perdón. leí. No, decirte primero. Gracias. Hermano. Pero entonces, en este caso que cuenta el hermano, en la forma de restituir es devolviendo a la mujer, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que eso ya queda en base. Lo que sí es cierto es que él no puede andar con él. Pero- Mucho menos no puede andar pastoreando.
O sea, eso en las iglesias donde ese hombre está pastoreando, los hermanos no disciernen entre su mano derecha y su izquierda. Porque dice que un ministro tiene que ser Marido de una sola mujer y no puede estar viviendo en adulterio, eso es un adulterio. No, eso lo viene. Exacto, bueno, pero eso es... Eso está conforme a la palabra. Bueno, Y lo único eso que es sí, que ese era un hombre que yo le hice una campaña aquí en la Plaza de Toro y la plaza se desbordaba, tenía que poner hasta pantallas gigantes afuera Bueno. de la plaza. Ahora, cuando él predique esa cuestión, van 2 o 3 o 4 personas. Ahí está, bueno, ¿usted cree que Dios va a acompañar una obra así? Ajá. Ahí se ve, o sea, ahí se ve que los hermanos primero no tenían que haberlo dejado seguir en el ministerio. Lo que pasa es el problema en las iglesias evangélicas que caen en el congregacionalismo. Y sí. Entonces no hay disciplina. O sea, si un pastor cae y los hermanos de la iglesia donde él asiste lo aceptan así, lo dejan que siga pastoreando, pero antibíblicamente. Si alguien se encuentra un dinero y no sabe de quién es y se lo agarra, está robando. Ah, bueno, mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si tú te encuentras algo, un buey, un asno, lo que sea, y estaba perdido, tú tienes que guardarlo hasta que tu prójimo aparezca buscándolo. Y si tu prójimo no aparece buscándolo, entonces eso se da como una ofrenda. Se da como una ofrenda. Exacto. Eso es lo que dice. Hermano, disculpe. Entonces, si yo me encuentro una plata yendo en la calle, por ahí, entonces yo tengo que, estos reales, ¿qué hago con esto? Lo acabo de decir. Lo acabo de decir, espera si llega el dueño. Y Espera después, si no llega el dueño, porque a veces hay dueños que buscan la plata. Hay gente que se le ha caído un saco, mire, un muchachito en Estados Unidos, se robaron un banco y enterraron la plata cerca de la casa de él. Y él estaba jugando y descubrió el saco de dólares full así. Y entonces él vino y le dijo a la policía y notificaron y evidentemente era el dinero que habían robado del banco y todas esas cosas. Y entonces él devolvió, entonces los amigos, tú eres bobo, que no sé qué, cómo tú vas a hacer eso, pasaron las noticias, no, que los amigos consideraban que él era muy bobo así, pues vamos a devolver ese poco de plata. Pero ahí en la práctica se ve, él devolvió la plata. O ustedes me van a decir que usted se encuentra en la cartera de alguien, usted no, ay, ¿de quién será esto? Vamos a botarle la cédula, vamos a botarle esto y yo me quedo con los reales. No, la Biblia lo enseña en el Antiguo Testamento y no, ojo, no es que eso se quedó allá en el Antiguo Testamento, porque la Biblia mostraba que Dios le decía al pueblo, si a tu prójimo se le pierde un buey, un asno o lo que sea, y tú lo ves por ahí en el camino, usted lo agarra, lo guarda en su casa hasta que aparezca tu prójimo buscándolo. Entonces cuando aparezca, usted se lo va a dar. Así que dice la Si no Biblia. aparece, bueno, Y la evidencia de que ese principio se sigue practicando de restituir el agravio, la cosa perdida y todo eso, lo vemos en el caso de Saqueo. Que Saqueo está allí. Precisamente, el ladrón en la cruz restituyó los agravios que había hecho, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ajá, y mire, se quedan callados. Sí, lo restituyó. Él lo estaba diciendo al compañero, nosotros a la verdad padecemos por lo que hemos hecho. Sí. Sí, sí, la oportunidad. Pero lo estaba restituyendo con su vida, porque la vida, por lo que él había hecho, le estaban cobrando con la vida de él. Él pagó su agravio que había hecho. Entonces a muchas, no, él aceptó ahí de una vez, no, él está pagando por lo que hizo. Así que muchos quieren sacar ese caso como que no todo el mundo es ladrón en la cruz, no todo el mundo, el Señor le ha mandado a veces literatura a la gente, le ha mandado predicadores, le ha mandado gente que le toque la puerta y todo, y lo han rechazado muchas veces. Y la Biblia dice que si en una casa no te reciben, Jesús le dijo a los discípulos, sacude el polvo de tus pies de esa casa, porque más tolerable va a ser la condenación para ellos en el día, para Sodoma y Gomorra que para ellos. O sea, menos condenación van a tener los homosexuales que Dios le metió candela allá en Sodoma y Gomorra que a uno que actualmente rechaza el evangelio. ¿Qué les parece? Sí. Eso lo dijo Cristo. Pero si uno se encuentra una cartera con real y le botan las cosas, no, Eso está mal. Yo estoy poniendo un ejemplo, pues que si alguien se gastó una cartera, no es que, como tener plata y tener la cédula y todo, vamos a votar. O se encuentra un celular y como un Blackberry, oye, ese nada, le cambió el chivo y para allá para donde lo liberan y que me lo acomoden y tengo Blackberry.
Porque es un BlackBerry, un teléfono. Porque la mayoría de la gente hace así, le quitan la pila, entonces tú estás llamando para recuperar tu teléfono y te lo apagan. Pero yo he perdido teléfono y los he rescatado. No han sido BlackBerry, ¿no? Pero sí han sido telefonitos que los he rescatado. Pero si nos encontramos una cantera con nada más real y no aparece el dueño, damos el rey de la cartera como ofrenda. Sí, eso, como una ofrenda. Pero que... Los reales, la cartera de Los reales, ¿qué hace con los reales? Sí, como una ofrenda. Después te voy a mostrar el texto como dice. Inclusive hay forma de restituir los agravios. La Biblia dice que cuando un muchacho venía y se allegaba a una doncella y tenía relaciones con ella, ya no era que después que ya tú tuviste relaciones, bueno, si te he visto no me acuerdo, no, mi hermano, usted va a pagar por lo que hizo. Usted dice la Biblia, usted no va a poder despedir a esa mujer y le va a tener que pagar la dote al papá por lo que hizo y se tiene que casar con esa mujer. ¿Ve? Porque las leyes, como dice, como antes, la gente lo practicaban, ¿verdad? Hoy en día no. Hoy en día muchos sinvergüenza por ahí se burlan de las muchachas, entonces no quieren pagarla, no quieren restituir el agravio que han hecho y se burlan de las chicas. Nosotros leímos 1 de Pedro 4:17, ¿no? ¿Verdad? Vamos a leer 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces ahí habla que hay un juicio para la casa de Dios. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de la red? Que Jesús dice que el evangelio es así como la red, que lanzan la red y jalan los peces, pero los traen a la orilla y en la orilla los escogen y separan los buenos de los malos. Para eso es el juicio, porque muchos son los llamados, pero aparece que a algunos se les olvida que el texto sigue, pero pocos los escogidos, pocos. O sea, puede haber miles de que acepten el llamado, pero a la final van a ser pocos los que van a quedar escogidos. Pero no por arbitrariedad de Dios, sino por la misma conducta de la gente. Y porque la gente no ha querido ser transformado. Porque se puede ser profesor cristiano de nombre, pero una cosa es profesarse cristiano y otra cosa es ser cristiano. Ser. Bien, entonces vean este otro punto. Según aquí, la creencia número 2 de los pioneros adventistas, ¿cuándo se lleva a cabo el borramiento de los pecados? ¿Cuando la gente acepta a Cristo? No. ¿Cuándo se lleva a cabo el borramiento de los pecados? Cuando el juicio sea consumado en el lugar santísimo, en el santuario. Y esto es propio del adventismo pionero. ¿Por qué? Y bíblico. Vean, ¿por qué bíblico? Porque los pecados no quedan borrados en el momento cuando usted acepta a Cristo. Porque hay un juicio. Y en el juicio usted tiene que esperar que evalúe. Y todos los pecados que usted ha confesado y que le ha sido perdonado, están perdonados. Pero entonces tiene que llegar a un juicio donde se evalúe su caso. Y entonces ahí se va a ver, bueno, este confesó su pecado, están perdonados. Entonces hay que borrarlo de los registros que hay en el cielo. Hermano, y esta cita, disculpe que él anuló el acta de los decretos de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, y lo quitó en medio de nosotros clavándolo en la cruz. Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Claro, ahí habla del acta de los decretos. Ya le voy a leer una versión aquí. Pero si ese es Colosenses. Si lee más abajo Colosenses 2 que está leyendo, hermano, ahí dice que es sobre los ritos, exacto, sobre los días de luna llena, de luna, sobre las comidas, sobre los días de sábados. Porque resulta que en Levítico, cuando uno lee Levítico, dice que los días sábados, cuando vamos a suponer que si mañana nosotros empezamos a comer pan sin levadura, mañana domingo, pues, y lo comemos durante tantos días, el día que caiga, que termine, es sábado para nosotros. Bueno. Esos días fue lo que eliminó. Pero mire, le voy a leer una versión. ¿Usted qué versión está leyendo? Este es Reina Valera versión 95. Bueno, le voy a leer la Reina Valera de 1569. La del oso. La Biblia del oso. No, Biblia del oso. La primera Biblia del español
que se tradujo como tal del trabajo de Cipriano Valera y Casiodoro de Rey. Miren, la Biblia del Oso dice así. Escuche esta, mire cómo dice esta. ¿Dónde está? Colosenses 2:13. Vivificándoos también a vosotros juntamente con él, perdonando todos los pecados, estando vosotros muertos en pecados y en el capullo de vuestra carne, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria. Ahí sí está. ¿Cómo dice? ¿La cédula de qué? La del 9 también De lo los dice ritos, así. exacto, ya vamos para allá. Que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. ¿Qué fue lo que quitó? ¿La cédula de qué? Los ritos. Los ritos, bueno, porque Por eso no es dice que- así, no, pero en la... Pero hay que ver las Aquí versiones. dice en No, esta y si lo leen más abajo, lo anulando pongo el acta de los toman decretos. esto como ritos, sino... No como los 10 mandamientos. Ahora le voy a Los leer. pecados son quitados al momento de reconocer a Eso es lo equivocado. Equivocado. Ahí dice clarito, y estoy leyendo la versión original de cómo la tradujeron ahí en la Biblia del Oso. Esta es la versión del Cántaro de 1865. Miren, la otra que salió después del Oso. Esta es la primera Reina Valera, porque aquí trabajaron los dos, un trabajo conjunto. 1865. Miren cómo dice Colosenses 2:13 y 14. Y a vosotros estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, rayendo de contra de nosotros la escritura de las ordenanzas Ordenanza, dice ahí. que nos era contraria, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Era ordenanza que estaba en los Ah, libros de decía Moisés. Y es de la muerte de los corderitos, de todas esas cosas, porque ya Mira la Cristo estaba versión de- haciendo. No, y no solo los corderitos, esa lavadera ceremonial y todo eso que había en el santuario, todo eso se acabó. Todo Una esa fiesta, ordenanza. es la Todo ley eso. ceremonial que estaba siendo eliminada ahí, no la ley moral, que es la ley de los... Exacto, no, pero lo que interpretan que él está diciendo es que interpreta que en el momento cuando aceptan a Cristo le borran los pecados. Sí. Pero el apóstol Pedro dice, en el texto que sacamos de Hechos capítulo 3, versículo 19, ahí dice, arrepentidos, convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Venga el tiempo del refrigerio y el Señor envía a Cristo. ¿El Señor ha enviado a Cristo? No lo enviaron. ¿Ha venido el tiempo del refrigerio? Está por venir. Está por venir, estamos a la puerta. ¿Han borrado entonces el pecado? No. Entonces cuando borran el pecado en los registros del cielo, viene el derramamiento del Espíritu Santo. Y en consecuencia viene Viene Jesús. Cristo. ¿Por qué no ha ocurrido todo eso hasta ahora? Porque no se ha llevado a cabo el borramiento. Sí, esto también lo utilizan, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ajá. Siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo por esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Claro. Recibir a Cristo, o sea, eso lo utilizan. Exacto, no, pero ser salvo de la ira. ¿Sabe qué significa ser salvo de la ira? El apóstol Pablo dice que el que hace mal, en Romanos 1, atesora ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. ¿Qué significa ser salvo de la ira? Mira, si ya eres justificado, con mucha más razón dice seremos salvos de la ira, pero falta que seas salvo de la ira. Una cosa es salvación del pecado y otra cosa es salvación de la ira. Es muy diferente. Porque al salvarte el pecado, ¿qué es lo que dice? Y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvarlo del pecado. En el momento que yo acepto a Cristo, soy salvo del pecado. Lo que pasa es que mucha gente no quiere ser salvo del pecado. Quieren aceptar a Jesús, pero tener como un pie metido en el pecado. Entonces, Jesús te salva del pecado, pero ahora falta que tú alcances el estado que Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ¿qué va a pasar? Ellos verán a Dios. No se Sí, caerá para la ira ser, de Dios. porque Salvo de la ira. el que persevera hasta el fin será salvo. Salvo de la ira. Fíjese que- Queda claro aquí que los pecados se borran en el santuario. Y acuérdense de algo, hay una figura. Nosotros vimos que está el átrio.
Está el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí nosotros vemos que Jesús cumplió la parte cuando estuvo aquí en esta tierra, que estaba en el lugar, en el atrio y murió. Ahí fue sacrificado ahí. En la parte de afuera de Jerusalén. Del atrio. Cuando ascendió al cielo fue que entró al lugar santo. Y a partir de 1844 fue que entró al lugar santísimo. ¿Y ese de Entonces, 1844 no puede- cómo se explica? Daniel Eso hay 8:14. una explicación 8:14. completa. Hay una explicación completa de la Biblia. Pero aparte de eso, Y él nosotros dijo vemos, hasta 2300. nosotros vemos ahí Ah, que si Jesús apenas en la tierra estaba cumpliendo el proceso de la muerte del pecado, como nosotros vamos a decir que ya ahí en la muerte de Cristo ya estaba pasando el día de la expiación. Exacto. Y esa es otra doctrina. Miren, ¿se acuerdan lo que leí de Walter Martin? Otro punto que Walter Martin dijo, ¿por qué la iglesia adventista era una secta y no una iglesia? Era porque los adventistas enseñaban que la expiación no había sido completada en la cruz, sino que se completaba en el santuario. Porque la posición pionero adventista era, la expiación comienza en la cruz y se culmina en el santuario. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús muere como cordero. Pero la Biblia dice que si Jesús estuviera sobre la tierra no sería No sería sacerdote. sacerdote. ¿Cuándo Jesús comienza a ser sacerdote? Cuando Él entra al santuario celestial. Entonces dice la Biblia, nos muestra la Biblia en la tipología del santuario, que cuando el sacerdote, cuando el pecador venía y daba muerte al cordero, el sacerdote agarraba la sangre en una taza y pasaba con la sangre hacia el lugar santo y la asperjaba en el velo. Entonces cuando Jesús estaba muriendo en la cruz no era sacerdote, era cordero. Después cuando Él resucita, Él asciende al cielo y comienza su ministerio como sacerdote.